y después los perros regresaron y ella nunca regresó. Lo que cuentan los vecinos es que estos perros la atacaron de manera súper violenta. En primer lugar en una pierna y después lamentablemente le destrozaron literalmente la cabeza. Terminó muriendo en el hospital, ¿no? Perdió muchísima sangre. ¿Quién es el que está en línea, perdón? Juan Andrés Manuel Ferreira. Ah, ok. Andrés Ferreira. A ver, Andrés, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Vamos al móvil. Buenas tardes. Paulino, Eleonora, muy buenas tardes. Aquí estamos nosotros, como toda esta jornada para La Nación Más, desde Barrio Estación Flores. Vamos a arrancar por la noticia que sucedió o que se transformó en noticia en el transcurso de esta tarde, que es que el abogado de la familia de Trinidad, el doctor Carlos Nagy, va a pedir que se cambie la carátula de la imputación contra José Luis Nieto. Actualmente el fiscal Víctor Chapero tiene como imputado por homicidio culposo y lesiones culposas a este hombre, el dueño de los dogos. Pero sí, el abogado pide el cambio a homicidio simple por dolo eventual, que esto cambia radicalmente la pena en el caso de que se lo halle culpable, ¿verdad? Porque podrías tener una condena de entre 8 y 25 años de prisión. Por lo tanto, esto también es muy importante. Después tenemos que decir que al mediodía, lo hemos estado cronicando, despidieron los restos de la adolescente de 15 años de Trinidad. Su familia ya no quiere referirse al caso. Su mamá habló al mediodía por última vez, dijo que el sueño de su hija era ser maestra, psicóloga, pero que lamentablemente encontró la muerte paseando a los perros que ella rescataba en otros puntos de la ciudad de Córdoba y que junto a su familia les daban de comer para luego entregarlos a otras viviendas. Bueno, lamentablemente al pasar por este lugar donde nosotros estamos ubicados, encontró el ataque de estos dogos que estaban en esta vivienda. Aquí habían sido alojados hace ya unos años. Los vecinos desde hace ya un tiempo venían manifestando intimidaciones, agresiones, incluso episodios muy violentos. Uno de los perros había matado a una perrita hace un tiempo, el 30 de abril último, a pocos metros de aquí, y por eso se efectuó una denuncia. Bueno, nada ocurrió, los perros seguían en este lugar, se seguían escapando cada tanto y lamentablemente el último domingo al mediodía se volvieron a escapar de esta vivienda donde no estaban los dueños y atacaron a Trinidad. Andrés, esta jovencita, Trinidad, sí, que lamentablemente sufrió unas heridas muy, muy graves. Quería preguntarte si tuviste oportunidad de hablar con los vecinos, ¿no? Más allá de estas denuncias previas que bien estás marcando, que existían por parte de ellos, no sé si ellos estaban allí presentes, si alguno de los vecinos logró verlo o salieron de la casa ante los gritos de la propia Trinidad cuando fue atacada por los dogos. Sí, era domingo al mediodía, salieron prácticamente todos los vecinos. Aquí se conocen los de la cuadra, incluso hasta tienen buena relación con los propietarios de los dogos, pero sí le reclamaban que tengan más cuidado, que tengan seguridad, que traten de resguardar a esos perros para que no ataquen a los vecinos o no los intimiden o no provoquen la muerte de otros perros en este lugar. Tal era el miedo de los vecinos que se protegían con palos, con fierros. Los hemos mostrado hace un rato nomás en otra salida para La Nación Más, que los vecinos tenían este tipo de elementos para, en el caso de ser atacados por los dogos, poder defenderse. Eso es lo que le ocurrió a Vilma hace un tiempo en este lugar. Estaban todos muy atemorizados y los vecinos fueron los que salieron a intentar rescatar a Trinidad. Incluso uno de ellos sufrió la agresión de uno de los perros y le mordió la cara. Afortunadamente esa persona, Marcelo, con quien hablamos esta mañana en La Nación Más, está bien, pero por supuesto con, digamos, la congoja por esta terrible situación que le tocó vivir en el intento por rescatar algo que lamentablemente no pudo hacer. Y Andrés, de esta casa, es decir, ahí vos nos mostrabas el lugar en donde fue el ataque a Trinidad. Tengo entendido que después los perros
fueron e ingresaron a otra casa e intentaron atacar a otra chica o un chico, no sé, digo, y el padre fue Sí. el que finalmente agarró el cuchillo y terminó matando a uno de Claro, ellos. lo contábamos ayer, es un vecino, y dijo, Exacto. sus propios hijos, 2, estuvieron en riesgo y por eso él actúa. Y él los defiende. Y es más, cuando habló dijo, me impactó que todo el mundo que estaba cerca filmaba, Pero no hacían nada. filmaba o finalmente presenciaba, pero nadie actuaba. Pero no intervenían, claro, Exactamente. exactamente. ¿Eso es ahí mismo, en esa misma cuadra? Mirá, para mostrarles, a tan solo 20 metros en el ingreso a esa vivienda fue donde los perros atacaron a Trinidad. Uno de los perros se quedó con ella y el otro salió corriendo hacia mi izquierda. Vamos a mostrar hacia el otro sector ese perro procurando tal vez atracar a otros animales que estaban en este lugar. Se metió en una casa que está a unos 70 metros y fue allí donde intentó atacar a otro perrito. Había una criatura ahí, una beba. El propietario de esa vivienda fue quien tomó un cuchillo porque el perro había ingresado a su domicilio, a su casa directamente, y le aplicó al menos 10 puñaladas para intentar, bueno, frenar ese ataque. Lo logró, el perro murió en ese lugar y la otra perra quedó en el sector donde estaba la chica muy malherida, con lesiones muy graves, como vos relatabas, Eleonora. Bueno, esa es la situación que se dio. La otra perra que estaba atacando a Trinidad también sufrió heridas muy graves, producto de que los vecinos se habían agrupado para intentar sacarla de encima de la víctima. Claro. Bueno, esa perra posteriormente regresó a su casa y el propio dueño la remató, la sacrificó. La perra ya estaba muy dañada y luego de enterarse el dueño de lo que había ocurrido, según relatan los vecinos, la sacrificó y la arrojó a unos 200 metros de aquí, en una barranca, en zona de la avenida Circunvalación, aquí en Córdoba. Y posteriormente, ayer por la tarde, fue encontrado el cuerpo de esa perra hembra dogo argentino. O sea, el propio, Impresionante. sí, me quedé impactada con el relato, ¿eh? Esta de que, bueno, la decisión del propio dueño. Yo tenía entendido, Andrés, corregime, sino que los dueños estaban de viaje y que se habían quedado los hijos de la pareja a cargo de la casa y ellos estaban con los dogos también, ¿no? Que son los que finalmente se escapan. Exactamente, así fue, pero fue uno de esos dueños los que le aplicó unos tiros, eso es lo que contaron los vecinos en el transcurso de las últimas horas aquí, para sacrificar a esa perra. La verdad que circulan por las redes sociales, incluso por WhatsApp, las imágenes de los perros y de la perra en realidad, en situaciones también dramáticas, muy, muy malheridos, pero por supuesto no se asemejan al lamentable episodio que le tocó vivir a los vecinos aquí, con la tragedia y prácticamente ver en una situación lamentable a esta adolescente, a Trinidad, que había sufrido heridas muy, pero muy graves en la zona de su cuello, en su cara y también en su cabeza. Claro. Toda una vida por delante. Vemos las imágenes de es muy la fuerte, chiquita. Y la verdad pienso en los padres, pienso en las ilusiones, pienso en la vida que se termina desde este lugar. Salió a pasear a los perros. Exactamente, y volvieron los perros y ella no. Es increíble. Dramático, porque efectivamente habla de la irresponsabilidad social al momento de tener razas Sí. como el pitbull, o los dogos, por parte de aquellos que... Y ahí viene toda una discusión sobre lo que hablaban respecto a lo jurídico, bueno, cuál va a ser la condena, si va a tener condena, si no es para condenar, si es un episodio de accidentología y punto. ¿De qué estamos No, hablando? bueno, claramente tiene que tener responsabilidad. No hay que ver que, claro, que en términos jurídicos está muy bien lo que estás marcando. Sí, porque no Ahora, es un homicidio. pero el sentido común indica que evidentemente esos perros no tenían o la sociabilización necesaria,
porque no necesariamente tendremos que hablar con un especialista de esto, ¿no? Pero uno Sí, pero ¿dónde sabemos está que el el dogo... No tiene un dolo el hombre. Claro, por eso, en términos jurídicos vos pues, lo tenés clarísimo. Yo estoy hablando desde el sentido común. Desde el sentido ¿Quién es común, responsable de esos perros? ¿Quién es responsable del accionar de esos perros? ¿Por qué esos perros reaccionaron de esa manera? ¿Solamente porque son dogo? ¿O es porque eran dogo y además estaban mal criados? Pero aparte, o no habían sido sociabilizados de la manera que allá en tenían que Córdoba hay haber sido, legislación ¿no? para la cuestión de los perros peligrosos. O sea, tiene que haber un registro, tiene que haber determinados cuidados a la hora de tener Sí. este tipo de animales, porque obviamente son animales peligrosos. Pero no creo que eso implique que haya un dolo por parte del dueño del animal. Lo podés juzgar por cualquier otra cosa, por Negligencia. Por negligencia. Pero no Bueno, por dolo. por eso, en la términos... culpa es la negligencia. Exactamente. O sea, el homicidio culposo es el homicidio Es la negligencia. negligente, la impericia. O sea, eso se juzga cuando juzgás un delito por culpa. Claro. ¿Entendés? Muy Pero bien. no creo que el hombre haya tenido la intención de que de que el perro salga a No, no. matar. O sea, porque No el es que perro lo se le escapó. claro, no es que lo largó para... No es que vio a la chica, dijo, andá, salí y matala. no, Correcto. claro que no. Bueno, primero, Andrés, gracias. Un placer. ¿Eleonora Paulino? Sí. Sí. No, simplemente para redondear esta cuestión, el argumento del abogado de la familia de Trinidad señala que el hombre se representaba la idea, por eso el pedido de homicidio con dolo eventual, se representaba la idea de que los perros podían atacar y matar a una persona, como finalmente ocurrió, Sí. por el hecho de que había sido, le aplicaron una contravención hace Correcto. algunos meses y le habían indicado las autoridades de la justicia de faltas que si no aseguraba los portones, las rejas, las puertas, podía generar un inconveniente con los peatones o con los vecinos de la zona. Bueno, esto finalmente ocurrió. Entonces, ese es el argumento y el punto sobre el que se basa este pedido de cambio de carátula del abogado de la familia de Trinidad. Claro, interesante. Gracias, Andrés, muchísimas gracias. Cuando quieran. Hasta luego. El dolo eventual es un poco esta idea de que vos agarrás, te manejas borracho. La culpa Y te representás la idea, Te claro. tenés que representar la idea de que podés matar en ese estado conduciendo con ese estado de ebriedad porque no tenés reflejo, porque no vas a frenar, un montón de cosas. Es polémico, es discutible. En este caso hay un antecedente, como todo antecedente juega en contra de quien padece una causa penal por delante, como va a ser el caso del titular del dogo. Ahora hay que indagar un poquito sobre el tema de los animales. Claro. Y ahí que mejor que consultar a los Por especialistas. supuesto. ¿Y ¿no? cuánto incide realmente la raza, que es lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Cuánto incide la crianza, ¿no? La sociabilización que le ha dado la familia? Vamos a hablar con Juan Manuel Inquindoli, que es especialista en comportamiento animal. Juan Manuel, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias a vos. Bueno, a ver, Juan Manuel, aquí con este caso específico nos preguntamos, sobre todo con una raza, por ejemplo, como el dogo argentino, pero esto también puede caber para otras razas de estas llamadas peligrosas, ¿cuánto tiene que ver la raza en sí misma y las características de esa raza y cuánto la crianza de la familia? Bueno, muy buena la pregunta y muy oportuna en este caso. Cuando hablamos de comportamiento animal, siempre sabemos que las causas de los comportamientos son multifactoriales. O sea, un comportamiento, por ejemplo, en este caso una conducta agresiva, por lo general tiene varios factores, varios desencadenantes, y que habría que ver, en este caso, cuáles fueron las motivaciones de estos perros para atacar a un adolescente. Y lo que sabemos es que hay una parte de la conducta que tiene que ver con la genética, pero lo que más influencia, lo que más condiciona el comportamiento son los factores ambientales. Y entre esos factores ambientales encontramos la socialización, como bien has dicho vos, Eleonora, en varias oportunidades que te escuché mencionar, cómo socializaron esos perros fundamentalmente cuando eran cachorros, si los expusieron a estar en contacto con personas ajenas al núcleo familiar, a niños, a objetos, a otras personas, a estímulos, que eso es algo que muchas veces hay un déficit muy grande. Se adopta cachorros, se los tiene en casa encerrados durante 5 meses y después se les presenta al mundo. La educación también, por supuesto, muchas veces hay una relación entre educaciones basadas en maltratos o en tratos muy coercitivos o con collares de ahorque, y este tipo de educación después terminan desencadenando
conductas o favorecen la aparición de conductas agresivas. Bueno, experiencias traumáticas, perros que fueron maltratados o que tuvieron malas experiencias por condicionamiento, después terminan aprendiendo a una persona me puede hacer daño, entonces yo reacciono ante eso. No digo que esto hayan sido las causas de estos perros, porque no sabemos su historia, sabemos pequeños elementos, pero sí que el comportamiento de un perro es multifactorial y a la hora de genética y ambiente sabemos que tiene más influencia los factores medioambientales que los factores genéticos. Ahora, Juan Manuel, en este contexto en el que vos describís esta situación, da la impresión que debería venir primero con manual de instrucciones, segundo con una supervisión de alguna autoridad competente que vaya regulando esto, casi como una especie de escuela, por lo menos para algunas razas, porque yo imagino todo lo que vos contás para un país como Suecia o Dinamarca y diría, tiene algún asidero. Ahora en la Argentina estamos en un contexto de más de 40% de la gente por debajo de la línea de la pobreza y muchos que en realidad toman la opción del perro para justamente que sean todo lo violento indispensable que se requiere para cuando alguien ataca su propia propiedad, sus propios bienes, casi como modo de resguardo, no como un apego y un apetito por alguna raza en particular, no en todos los casos, pero algunos habrá, en cuanto a su cuidado y manutención. No sé si llego a explicarme, Juan Manuel, da la impresión que queda como descalzado, ¿se entiende? Sí, muy interesante lo que planteás, que, o sea, que los humanos tenemos que tener un manual de instrucciones a la hora de adoptar un perro. Y si nos ponemos a pensar y lo pensamos seriamente, no es para nada alocada la idea. Si nosotros como sociedad hemos decidido que los perros sean parte de la sociedad, y no solo de la sociedad, sino que de las familias. Hay estudios hechos muy recientes que muestran que el 90% de las personas en Occidente sienten a los animales de compañía como miembros de su familia, no como mascotas, sino como miembros de su familia. Y eso es lo que está pasando. El rol del perro en la sociedad actual ha cambiado. Si bien hay algunos casos como el que como que estamos viendo ahora, lamentablemente, de un perro que lo tienen para la protección, para la guardia, y que es un perro que no lo socializan y que cuanto más malo sea mejor, esos son la minoría, pero la mayoría de los perros y de los gatos que viven hoy con nosotros están insertos dentro de lo que es el núcleo familiar y son miembros de la pero un familia. gato no mata y muchas razas de perro tampoco Claro, estaba matan. pensando lo mismo. Digo, un caniche no era otra la bulldog historia, francés, ¿no? No sé, un Boston Terrier. Por eso, las llamadas razas peligrosas, no sé si existe ese término realmente, pero uno piensa en un pitbull, pensás en un dogo, pensás en un mastín, no sé, pensás en distintas razas que todos sabemos que tienen características de ataque, que de hecho se han utilizado para caza de jabalíes, de pumas, y de ahí viene su historia. Animales salvajes. Claro, ahí tendríamos que tener algún otro tipo de responsabilidad o adecuación para aquellas personas que compran o adoptan un perro de estas razas, ¿no? Sí, claro, yo creo que no sería para todos, ¿no? Sino para algunos. Claro. Sí, igual, a ver, un perro de 10 kilos, un cocker, por decir, un perro de 8 o 9 kilos, puede lastimar seriamente a un niño, y depende qué edad, a un bebé, depende si un niño que está gateando se le acerca a un hueso que está comiendo un perro, por ejemplo, y un perro pequeño también podría generar lesiones graves. Entonces la información es importante que sea para todos los que adoptamos perros. Por supuesto que para este tipo de razas, sobre todo por el porte que tienen, por la potencia que tienen, por la peligrosidad dada, no porque sean perros más agresivos que otros perros, y esto es importante resaltarlo, porque no hay ningún estudio que muestre, que dé evidencias que estas razas sean genéticamente más agresivas que otras razas. Por supuesto que sí que son más peligrosas, porque cuando nos toca un perro raza dogo o raza pitbull que tiene problemas de agresividad, es mucho más peligroso que cuando nos toca un caniche o un beagle que tiene problemas de agresividad. Claro, aparte de la Pero esto no quiere mandíbula. decir que... Claro, y esto no quiere decir que no haya caniches, beagles o perros de 5 o 6 kilos que tengan problemas de agresividad. Pero la peligrosidad no está porque sean razas genéticamente más agresivas, sino que son razas, por supuesto, que tienen una mandíbula más fuerte, un músculo macetero que es fuertísimo y una vez que muerden es muy difícil hacer que abran la boca, por ejemplo. Pero ahí está la peligrosidad, no porque sean genéticamente más agresivos, sino que porque fueron razas que fueron seleccionadas, como vos decías, Eleonora, para ciertas funciones, por ejemplo, caza de jabalí o, bueno, distintas cosas. Entonces, cuando entran en ese modo, bueno, es mucho más peligroso que otro tipo de razas. Juan Manuel, como siempre, un enorme placer y muchas gracias.
Gracias a ustedes. Un beso. A terminar bien el día. Bueno, el Central compró 9 millones hoy. 9 millones de dólares. Bien, poco, pero segunda ronda.